El silencio de la casa era casi sagrado aquella tarde. Rafael estaba sentado en su sillón favorito, con las gafas apoyadas en la punta de la nariz y el periódico abierto sobre sus rodillas. A su alrededor, el aire tenía ese aroma tenue de café frío y de plantas recién regadas. Desde que Carmen había muerto, esa rutina se había convertido en su refugio, en el único modo de soportar las horas que antes compartía con ella. Cada rincón de la casa aún respiraba su presencia, el sillón donde ella leía novelas, las macetas que cuidaba con devoción, el mármol del suelo que había elegido 15 años atrás. Rafael se sentía acompañado por los recuerdos, aunque también sabía que lo acompañaba la soledad. Eran casi las 6:30 cuando el portazo quebró la calma como un trueno inesperado. Rafael alzó la vista de inmediato, el corazón acelerado. La puerta de entrada había sido golpeada con tanta fuerza que el eco retumbó en las paredes. No era raro que su hijo Diego apareciera sin avisar, pero había algo en aquel sonido, algo en la manera en que los pasos se arrastraban pesadamente hacia la sala, que le heló la sangre. Conoces a tu hijo por sus pasos. Desde que aprende a caminar, cada hijo deja una huella sonora imposible de confundir. Rafael, sin embargo, supo al instante que esos no eran los pasos del niño que había visto correr hacia él después de caerse en bicicleta. Ni los pasos del joven que volvía tarde de alguna fiesta universitaria. Eran pisadas densas, cargadas de rabia, y lo estremecieron. «Papá». La voz de Diego tronó desde la entrada, ronca y áspera, como si hubiera sido arrastrada a la fuerza por el alcohol. Rafael dejó el periódico a un lado y se incorporó lentamente. Cuando lo vio entrar en la sala, un vacío helado le recorrió el estómago. Diego tenía los ojos enrojecidos, el cabello desordenado y esa mirada turbia que solo dejan el whisky barato y las noches perdidas. El olor lo precedió, una mezcla nauseabunda de alcohol y algo más, algo químico, indefinible, que lo hizo retroceder un paso sin darse cuenta. «Diego, hijo, ¿qué te pasa?», preguntó con la voz entrecortada, intentando mantener la calma. Su hijo soltó una risa amarga, una carcajada rota que no pertenecía al muchacho que él había criado. ¿Qué me pasa?, repitió con ironía, tambaleándose hacia el centro de la sala. «Lo que me pasa, querido papá, es que ya sé la verdad». «La verdad». Rafael sintió como un nudo le oprimía el pecho. «No entiendo de qué hablas». La mirada de Diego brilló con una mezcla de odio y desprecio. «Ya sé lo de los 6 millones», las palabras cayeron como un martillo. El mundo se detuvo en ese instante. Rafael sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Cómo sabes eso?», balbuceó, con la garganta seca. Diego avanzó un paso más, ladeando la cabeza con arrogancia, los ojos brillando con la codicia de quien huele el poder del dinero. «Me pertenecen», rugió, la voz temblando de furia. «Mamá dejó 6 millones de dólares y tú, viejo egoísta, me los has ocultado». El corazón de Rafael latió con tal fuerza que creyó que le estallaría. Recordó, como un relámpago cruel, aquel susurro quebrado de Carmen en la cama del hospital, cuando le hizo jurar que jamás revelaría la existencia de ese dinero. «Si Diego lo sabe, se destruirá. Prométemelo». Y él había cumplido. Había inventado excusas para ayudarlo poco a poco, pagando sus deudas, comprándole un coche usado, justificando cada gesto como si proviniera de ahorros o pensiones. Todo con tal de mantener intacta la promesa que le había hecho a la mujer de su vida. Ahora, su hijo estaba frente a él, intoxicado y cegado por la avaricia, reclamando aquello que Carmen había querido protegerle a toda costa. «Diego, cálmate. Podemos hablar de esto mañana, cuando estés sobrio». «No, me vengas con sermones», gritó, y su voz resonó tan fuerte que Rafael supo que los vecinos podrían escucharlo. Antes de que pudiera reaccionar, Diego se abalanzó sobre él. Su puño voló en el aire y chocó contra la mejilla izquierda de Rafael con una fuerza brutal. El golpe lo hizo tambalearse, el dolor fue inmediato y punzante, como un fuego que se encendía bajo su piel. Rafael sintió un zumbido en el oído y, más que el dolor físico, lo desgarró la incredulidad. Su hijo, su propio hijo lo había golpeado. «Dame ese dinero ahora mismo», escupió Diego, con el rostro desencajado, los ojos inflamados por el alcohol. «O te saco de esta casa a patadas, viejo inútil». El segundo golpe llegó antes de que pudiera responder. Esta vez fue en la boca. El sabor metálico de la sangre inundó su lengua, descendiendo en hilos gruesos hasta el suelo.
Rafael no levantó los brazos para defenderse. No gritó, no respondió con furia. Lo invadió, en cambio, una calma tan fría que lo asustó más que los puños de su hijo. Una calma que lo llevó a ver todo con una claridad dolorosa. Mientras la sangre goteaba sobre el mármol elegido por Carmen tantos años atrás, mientras la respiración agitada de Diego retumbaba en sus oídos, Rafael comprendió algo devastador: el niño que había criado ya no estaba allí. Frente a él había un extraño, un hombre devorado por la codicia y el resentimiento. El quiebre había llegado. Su propio hijo lo había marcado con golpes, no solo en la piel, sino en el corazón. Y Rafael supo, con un dolor indescriptible, que nada volvería a ser igual. El recuerdo de aquel día en el hospital seguía siendo tan nítido para Rafael como si hubiese ocurrido la tarde anterior. El olor a desinfectante impregnaba cada rincón de la habitación, un aroma frío, metálico, que se mezclaba con el pitido constante de las máquinas conectadas al cuerpo debilitado de Carmen. Ella, que siempre había sido fuerte y llena de energía, yacía ahora sobre la cama, con la piel translúcida y las manos temblorosas, apenas capaces de sostener los documentos que habían llegado esa misma mañana del banco. Rafael había querido apartárselos, pedirle que descansara, pero ella se había aferrado a las hojas como si llevaran consigo el último vestigio de control sobre su vida. Rafael, susurró, con una voz tan frágil que parecía romperse en cada sílaba. Necesito que me prometas algo. Él se inclinó hacia ella, intentando ocultar las lágrimas que le nublaban la vista. Le acarició la frente, deseando transmitirle paz, aunque en su interior un torbellino lo desgarraba. Lo que quieras, Carmen, respondió con firmeza, aunque la garganta se le cerraba. Ella levantó los documentos con manos temblorosas. Eran los papeles que confirmaban la transferencia final, $6 millones producto de la venta de unas propiedades heredadas de su madre, sumados a las inversiones que Carmen había administrado en secreto durante años. Rafael sabía que su esposa tenía una habilidad especial para manejar el dinero, una prudencia que a veces rozaba la desconfianza, pero jamás había imaginado que todo ese patrimonio permanecía oculto, protegido incluso de Diego. Él no puede saberlo, continuó Carmen, apretando los dedos de Rafael con la poca fuerza que le quedaba. Nuestro hijo no puede enterarse de esto. Rafael la miró incrédulo, con el corazón dividido entre la obediencia y el desconcierto. Carmen, es su herencia. Algún día tendrá derecho a... No, su voz se quebró, pero en esa palabra ardió la misma firmeza que había guiado toda su vida. Lo miró a los ojos con la intensidad de quien ve más allá de lo evidente. Tú sabes lo que pasará, Rafael. Sabes sus problemas con el alcohol, su rabia, sus malas decisiones. Si Diego conoce la existencia de este dinero, se destruirá. Lo malgastará en menos de un año y con él se irá lo poco que le queda de cordura. Rafael bajó la cabeza. Cada palabra era una flecha que se clavaba en su pecho porque sabía que era verdad. Recordó las apuestas perdidas, las inversiones fallidas, los matrimonios rotos, los arranques de furia desde que era adolescente. Diego había vivido siempre al filo del abismo, y cada vez que caía, era Carmen quien lo levantaba, mientras él trataba de mantener en pie a la familia. Prométemelo, dijo ella, con la respiración cada vez más entrecortada. Prométeme que nunca se lo dirás. Usa ese dinero para ayudarlo poco a poco, págale deudas, cúbrele emergencias, pero que jamás sepa de dónde sale. ¿Lo prometes, Rafael? Las lágrimas brotaron sin que él pudiera contenerlas. Besó su frente, cerró los ojos y, con la voz rota, susurró. Te lo prometo, Carmen. Esa promesa se convirtió en la cruz que cargó durante el año y 5 meses siguientes. Cumplió cada palabra. Cuando Diego no pudo pagar el alquiler, él le entregó 1.000 euros, alegando que provenían de una pensión atrasada. Cuando el coche se averió, le compró otro usado, inventando que había vendido unas acciones viejas. Cuando una deuda urgente amenazaba con consumirlo, Rafael acudió de nuevo, sin revelar jamás el verdadero origen del dinero. Siempre con excusas creíbles, siempre fiel al juramento que había sellado con las últimas lágrimas frente a su esposa moribunda. Pero ese círculo de silencio y protección se quebró de la forma más cruel. Rafael nunca olvidaría la expresión de su hijo cuando le lanzó la verdad a la cara. $6 millones ocultos, la herencia que, según él, le pertenecía por derecho.
Al principio Rafael no comprendía cómo se había enterado, hasta que lo escuchó pronunciar aquel nombre que cayó sobre él como un hachazo: Beatriz Sánchez. Beatriz había sido la contadora de Carmen durante más de 10 años. Una mujer de unos 50, siempre impecable, siempre discreta, que solía inspirar respeto con su profesionalismo. Rafael jamás habría sospechado que pudiera traicionar la confianza depositada en ella. Sin embargo, las palabras de Diego lo confirmaron todo. Me llamó hace 2 semanas, dijo, con la voz cargada de resentimiento y un dejo de vergüenza mal disimulada. Me dijo que no era justo que tú te quedaras con todo, que yo tenía derecho a saber. Rafael lo miró fijamente, el corazón encogido. ¿Y qué le prometiste a cambio? Diego evitó su mirada. El silencio fue la confesión más dura de escuchar, hasta que, finalmente, murmuró. Le prometí 10.000 euros, cuando recibiera la herencia. En ese instante, Rafael sintió náuseas. No por la cifra, sino por el nivel de degradación moral que había alcanzado la situación. Beatriz había vendido un secreto sagrado, la última voluntad de Carmen, por dinero. Y su hijo había estado dispuesto a comprarlo, sin detenerse un segundo a pensar en las razones de su madre. Mientras Diego hablaba, con la respiración entrecortada y los ojos ardiendo de codicia, Rafael sintió que se le partía algo por dentro. La promesa que había hecho a Carmen no solo se había convertido en un muro entre él y su hijo, ahora también era la línea divisoria que lo separaba de la verdad. Diego no veía en su padre a un hombre que había sacrificado todo por protegerlo, sino a un obstáculo que le impedía tener lo que quería. Y lo que más dolía no era la traición de Beatriz, sino la certeza de que Carmen había tenido razón todo el tiempo. Ella había visto venir ese momento mucho antes de morir. Rafael, en cambio, aún luchaba por aceptar que aquel niño al que habían amado con toda el alma ahora era capaz de venderlo todo, incluso su propia dignidad, por el espejismo de una fortuna que nunca sabría manejar.